Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nuevo Tiempo Honduras presenta de una forma ampliada, amena y práctica para beneficio de nuestros miembros y amigos estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad de hoy. Conoceremos las enseñanzas bíblicas fundamentales centradas en Cristo, las raíces de la fe cristiana que nos aseguran el gozo de la salvación, la orientación basada exclusivamente en la Biblia para que fortalezcamos nuestra relación personal con Dios con independencia de cuál sea nuestro origen u opiniones. A continuación presentamos En esto creemos. Mire, este diseño ocupo que esté al más tardar el jueves porque los inversionistas me lo pidieron. Ok, yo lo mando a la imprenta justo a salir de la reunión, entonces, ingeniera. Necesitamos lanzar esto para que ellos puedan promover su producto nuevo, entonces necesito que eso esté para más tardar el jueves. Listo, no hay problema, solo tenemos que ver el tema de los permisos y bueno, Pero ese permiso se lo dejé a su compañero Yochoa. De hecho, ¿dónde está? Ya llevamos 1 hora esperándolo. No sé noticias de él, pero si quiere, ahorita le Por favor, hablo. porque él sabía que era muy urgente esta reunión para poder... Su llamada será transferida al buzón. No, ingeniera, está apagado. No, qué barbaridad. Mire, ¿qué le parece si aquí aplicamos este tipo de estilo? Buenos días, ingeniera. Buenas. Yochoa, lo estuvimos esperando hace 1 hora. Disculpe, ingeniera, es que fíjese que saliendo de mi casa, justo saliendo un vecino, se tropezó, se golpeó, tuve que llamar a emergencias y no tuve tiempo para venirme. Aparte cuando venía, disculpen, mi ingeniera, pero aparte cuando venía, se me punchó la llanta del carro y cuando la arreglé, se punchó la llanta del carro del que me estaba ayudando. Bueno, mire, no vamos a seguir perdiendo tiempo usando sus excusas, pero quiero preguntarle, ¿ya tiene los permisos de los inversionistas? Permítame, solo voy a contestar una cosita rápido. Bueno, como le comentaba, este diseño ocupo que tenga ese nuevo estilo para que sea un boom en el mercado. Ok, ¿Qué le parece? está bien, excelente. Ahorita lo enviamos. Y me mandó los documentos de la semana pasada, que le pedí que por favor estuvieran con fecha, ubicación. ¿Cómo dijo, ingeniero? Los documentos de la semana pasada, Yocho. Sí, yo le pedí a mi asistente que me ayudara con eso. Seguramente ya está listo, ya se lo voy a mandar por WhatsApp. Bueno, mire, vamos a tener una reunión pronto para poder recaudar toda esta información. Usted me trae lo que dijimos, usted me trae los permisos y pues eso sería todo por hoy porque ya es demasiado tarde, tengo otra reunión. Así que creo que aquí lo vamos a dejar. Solo quisiera aprovechar, perdón, compañeros. Miren, bueno, ustedes saben de que yo asisto a la iglesia y bueno, hoy tenemos una actividad especial. De hecho, bueno, Yocho sabe porque es la misma iglesia a la que asistimos. Tenemos hoy, ingeniera, la actividad de poder llevar a un amigo nuevo y bueno, yo estaba pensando en si usted tiene la oportunidad de poder acompañarnos hoy a las 7. Me parece está bien, no tengo nada en mi agenda.
Ok, excelente. Entonces, bueno, para que pueda... Yo le paso la información y la ubicación de donde tenemos que estar. ¿Y usted va a estar ahí? Ay, qué pena, ingeniera, compañero, pero es que yo ya tengo algo pendiente y es muy importante, necesito ir. Ok, bueno, está bien. Igual ahí me manda la ubicación para poder llegar a su iglesia. Listo, está bien. Bueno, quedamos ahí entonces. Eso va a ser todo por hoy. Bueno. Gracias, feliz día. Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa En Esto Creemos por Nuevo Tiempo Honduras. Estamos muy contentos de tener una edición más para estudiar las verdades de la palabra de Dios. Pastor Denis Rodríguez, qué gusto tenerlo. Gracias, Jorge, que Dios te bendiga y te guarde. Nos sentimos muy contentos, como dice Jorge, de estar con ustedes en esta noche para discutir un tema sumamente interesante que estoy seguro que va a llegar hasta su corazón y lo va a atesorar porque esto es importante para nuestro crecimiento espiritual. Pero antes necesitamos poner este programa, nuestra mente, nuestra voz en las manos de Dios. Acompáñenos para que el Espíritu Santo prepare el terreno de su corazón y aprenda verdades maravillosas en esta noche. Pastor Denis. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estar en este lugar, en este set. Te pedimos, oh Padre, inteligencia, entendimiento, sabiduría para poder discutir estos temas que nos van a ayudar a crecer espiritualmente y nos van a preparar para el reino de los cielos. Por favor, Señor, guárdanos, cúbrenos, bendícenos y bendice grandemente este programa. En esto creemos, porque precisamente es para que podamos creer más profundamente en ti. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. En la introducción de nuestro programa, miramos una hermosa producción de un sketch que ejemplifica muy bien las dos naturalezas que luchan dentro del ser humano. Una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal, pastor. Definitivamente es interesante ver cómo la diferencia entre ambos, ¿no es cierto? Sonó la alarma, uno se levantó, rápidamente se puso en disposición de leer la Biblia, el otro dijo, no, todavía un rato más, como que a veces nos gana la naturaleza del descanso, de querer quedarnos dormidos y no tener un culto realmente con nuestro Dios en la mañana. Y es que esa es la lucha que tenemos. Tenemos algo en nosotros que nos indica que debemos de buscar la trascendencia, lo espiritual, buscar a Dios. Pero también luchamos con desánimos, nos gustan placeres que son prohibidos para todo aquel que desea crecer espiritualmente. Y justamente de eso trata el programa de esta noche, la naturaleza humana. ¿Somos por naturaleza buenos o somos por naturaleza totalmente malos? Y hoy vamos a descubrirlo a la luz de la palabra de Dios. Pastor. Definitivamente si hay algo que debemos de entender en este tema, Jorge, es que el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y definitivamente con facultad propia, con libertad de pensar y de obrar. Y vamos a incluir ese ingrediente importantísimo que es el libre albedrío, de poder escoger, decidir qué hacer o qué no hacer en nuestra vida. Verdaderamente esto es sumamente importante y cuando hablamos acerca de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pues obviamente todos nos preguntamos, pero ¿cómo es esto? Imagen y semejanza de Dios, Jorge. Yo creo, pastor, que cuando leemos este versículo y también la sierva del Señor, ella dice que no solamente tiene que ver con el exterior, sino el interior, nuestro carácter tenía la imagen y la semejanza del Señor. ¿Qué significa eso, pastor? Que no solamente Adán y Eva eran seres perfectos, con una belleza impresionante, claro, tanto Adán como Eva, altura, un porte físico, sino que por dentro tenían una naturaleza que para nosotros es extraña. Ellos no eran inclinados al pecado. ¿Cómo podríamos entender esto, pastor? Y dentro de la teología, ¿qué términos se manejan para esa naturaleza de Adán y Eva sin inclinación a hacer cosas malas como todos nosotros? Bueno, definitivamente esto lo hemos discutido en programas anteriores, de hablar de la naturaleza, cuando hablamos acerca de la naturaleza de Cristo, la prelaxaria y la poslaxaria. Adán y Eva fueron creados
antes del pecado. Quiere decir que tenían una naturaleza prelaxaria, antes del pecado. Antes del pecado en esta tierra, Eso. porque ya existía el pecado en el universo, y lo miramos en un programa anterior, cuando entró esa semilla en Lucifer, el ángel del cielo. Sí, ese germen de mal que entró en Lucifer, pero Adán y Eva fueron creados sin tendencia a pecar. Interesante, ¿no? O sea, no tenían esa inclinación al pecado como de repente la tenemos tú y yo, o la tiene cualquier otra persona que nos está viendo. Y entonces es por eso que le llamamos el misterio de la iniquidad, porque es un misterio cómo el pecado entró al ser humano y desfiguró la imagen y semejanza que Dios había puesto en el hombre. Hay un dicho que se dice y que es popular, pastor: lo malo se pega rápido. Sí. ¿Y eso qué significa? Prácticamente nosotros estamos al revés de Adán y Eva. Para nosotros, nuestra inclinación es hacer lo malo. Así es. Se nos pega más fácil las malas expresiones, los malos hábitos, y formar un buen hábito, pastor. Pensemos, por ejemplo, en formar el hábito de hacer ejercicio, de leer la Biblia cuando no se tiene. Cuesta mucho, cuesta. Pero lo malo no ocupamos ponerle mucho esfuerzo. Sin embargo, con la ayuda de Dios y cuando nosotros tomamos la decisión, tenemos dominio propio, podemos tomar estos buenos hábitos, aunque no es nuestra naturaleza. En el caso de Adán y Eva, ellos lo hacían Naturalmente. le fluía. Le fluía, sí, Le fluía. Y lo que no era normal para ellos era pecar. Por eso es impresionante ese episodio de Génesis capítulo 3, donde Satanás, que ya había sido contaminado con la palabra que usted utiliza, con el germen del pecado, toma, usted le decía antes de la discusión que teníamos previo a la grabación del programa, la primera posesión. La primera posesión. Y esto es, Nárrenos un poquito de eso. esto es sumamente interesante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque el huerto del Edén era un lugar santo, era un lugar perfecto, donde estaba la santidad de Dios, donde Dios le había dado al hombre no solamente el Edén, sino que le había dado el matrimonio, la mayordomía, todo reinaba perfecto. Pero de repente Satanás se revela en el cielo y cae a la tierra. Yo siempre digo, desgraciadamente, Dios lo hubiera mandado al sol, lo hubiera mandado a cualquier otro lugar, pero viene a esta tierra y toma, posee al primer ser vivo sobre el universo, y en este caso es la culebra. Ahora, muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo es posible que Satanás, siendo pecador, llegó al huerto del Edén siendo santo? Bueno, recuerden que Satanás no era Satanás en aquel entonces, era Luzbel, era luz, era un ángel de luz que tenía un rango extraordinario y tenía autorización de entrar a muchos lugares donde algunos otros ángeles no podían entrar. Él podía entrar al huerto del Edén. Poseyó a la serpiente, porque literalmente la poseyó. La serpiente, que la hermana White dice que la serpiente era uno de los animales más bellos, hasta volaba la serpiente y pudo llegar hasta el árbol prohibido y hablar, entablar una conversación. Esto es muy interesante hasta que Eva pecó. Sí, realmente el engaño fue muy sutil. Sutil. Porque Eva, conociendo muy bien la belleza de la serpiente, sabía que ese animal no había sido hecho con la capacidad de dialogar, de razonar. Cuando la serpiente le dice, si tú tomas de este fruto, tendrás un conocimiento que serás como un... Eva razonó, wow, si al alimentarse la serpiente pudo hablar, ¿qué voy a poder hacer yo? O sea, va a ser un poder impresionante. Y Satanás logra engañar a Eva sin la naturaleza del pecado, y Eva comparte en la caída con Adán, y en ese momento cambia todo, pastor. Completa y totalmente. Yo quiero decir que cuando Eva habla con Adán, la naturaleza de Eva ya había cambiado completamente. Claro, porque actúa de manera egoísta. Completa y ya totalmente. Viene ella y dice, no, yo entiendo que caí, pero no me quiero ir sola. Exactamente. Y se va con Adán, que obviamente eran esposos, la amaba, la quería, había compartido no sabemos cuánto tiempo,
y Adán peca y ahí cambian radicalmente toda la imagen y la semejanza que Dios se había puesto en ambos. Definitivamente. Quisiera cerrar esta primera parte, pastor, que ha estado emocionante. Voy aquí a salir en defensa de las mujeres. Por años siempre se les ha echado la culpa. Ay, Eva, por culpa de Eva. Esta es mi opinión, usted me dirá si estoy en lo cierto. Para mí, ambos pecan, obviamente, ambos son responsables del pecado, pero la caída de Adán es más grave, en mi opinión. Completa y totalmente, era el sacerdote. Y le voy a decir además por qué. Eva es engañada por la serpiente. Adán no es engañado. Adán mira que Eva cayó y sabe muy bien lo que está haciendo. O sea, es una rebelión contra Dios. Él dice, me vale lo que diga Dios con su acción, ¿no? Pero yo a esta mujer no puedo vivir con ella. Algunos lo dirán que es romántico, pero realmente es traición. Alta traición contra su creador, que pudo haber hecho algo. Sin embargo, después de haber tomado del fruto prohibido, la naturaleza de Adán y Eva cambia. Lo vemos en ese capítulo 3 de Génesis. La mujer por la que él daba la vida y que decidió traicionar al creador es la misma que él acusa y dice, la mujer que me diste, la serpiente que me diste. Y esa naturaleza del pecado no solo cambia la inclinación del ser humano, sino que cambia el mundo natural también, pastor. Completa y totalmente se borra la imagen. Y nosotros lo hemos visto a través de los tiempos, cómo ha ido decayendo todo lo hermoso y lo lindo que Dios ha creado sobre esta tierra. Sin embargo, todavía podemos ver los destellos de la grandeza de nuestro Dios. Así es. Bueno, tenemos mucho que hablar todavía de este tema, pero queremos que ustedes vean unos datos muy interesantes que han sido preparados por la producción de Nuevo Tiempo Honduras, un ¿sabías qué? Acerca de la naturaleza humana. Continuamos con más de En Esto Creemos. ¿Sabías que Dios creó al hombre? En Génesis 1:26 encontramos lo que dice, hagamos al hombre. La palabra hagamos se refiere al término Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sabías que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, usando material preexistente, pero no de otras formas de vida que él ya había creado como los animales? Lo dice Génesis 2:7. ¿Sabías que en la naturaleza humana existe una unidad indivisible? Esta unidad es en cuerpo, alma y espíritu. En Mateo 10:28 Jesús caracterizó al hombre como una combinación entre cuerpo y alma. Además, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:24 también hace referencia a esta combinación de cuerpo y alma. ¿Sabías que Dios creó al hombre a su imagen con la capacidad de crear relaciones semejantes? Así como la Trinidad se encuentra unida por el amor, nosotros también tenemos la capacidad para establecer relaciones como de amistad o el matrimonio. ¿Sabías que la primera consecuencia del pecado fue un cambio en la naturaleza humana que afectó las relaciones interpersonales entre Adán y Eva y también las relaciones interpersonales de ellos con Dios? Lo dice Génesis 3:7. ¿Sabías que bíblicamente al pecado se le conoce como infracción de la ley, según 1 de Juan 3:4? Poderoso mensaje. Pastor, tremendo lo que estos muchachos han logrado resumir en breve tiempo acerca de la naturaleza del pecado, textos que vale la pena tener a mano para poder recordar. Definitivamente que han sido inspirados por el poder del Espíritu Santo y la producción de nuestro programa En Esto Creemos. Continuamos. Pastor, debemos decir acerca, ya contestamos la primera interrogante que había en el aire, ¿cómo es la naturaleza humana? Usted nos explicaba que hay una naturaleza antes de la entrada del pecado, una naturaleza que no es inclinada al pecado y que después de que Adán y Eva toman del fruto prohibido, el periodo poslaxario, ¿no? Hay un cambio en la naturaleza. O sea, ya Adán y Eva no hacen por naturaleza el bien, sino que por naturaleza buscan hacer cosas malas también. Interesante, y no es que han perdido la primera naturaleza prelapsaria, sino que ahora tienen doble naturaleza, pre y poslaxaria, o sea, pero obviamente una es la que domina más
el corazón y la mente del ser humano, y en este caso es el germen del pecado, la envidia, el egoísmo que entró en el corazón del hombre, porque Dios también puso su germen dentro del hombre, que es el germen del amor. El germen significa semilla. Para que nadie lo relacione con virus o algo, ¿no? Con virus, Correcto, exactamente, correcto. semilla. Yo solo quiero leer un texto bíblico Adelante, para autenticar lo que dijimos anteriormente. Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27. Yo sé que mi querido hermano, usted está en su casa, por favor tome su Biblia, ábrala, estudiemos juntos para que podamos aprender de la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27, y entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, el ganado y a todo animal que ande sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios, Dios los creó, hombre y mujer. Y esto es sumamente importante. ¿Qué fue lo que Dios le dio al hombre mental y espiritualmente, Jorge? Compartió con el hombre su propia naturaleza. La naturaleza de Dios es amor. Por lo tanto, tanto Adán como Eva por naturaleza amaban los animales, amaban las plantas, se amaban entre ellos. Cuando entra el germen del pecado, de alguna manera, pastor, ese amor cambia. Y voy a repetir esa acusación: la mujer que me diste. Así es. Ahí cambió todo ya. Y la mujer dijo: no, la serpiente. Ya no había amor también hacia... Y seguramente si la serpiente se hubiese defendido, pues dijo Satanás. Sí. Definitivamente esto es sumamente importante que usted lo entienda. Dios da al hombre la inteligencia, el entendimiento, la sabiduría que no le dio a ningún otro ser creado. Y de hecho, que fueron creados con el mismo polvo y con el mismo aliento de vida o fuerza de vida, el hálito de vida. Fueron creados, pero Dios le dio al hombre la capacidad de pensar, de razonar. ¿Y cuál era el objetivo de esto? La adoración. Dios quería que el hombre adorase a su Creador. Amén. Por todo el bien y la gracia que había hecho en los corazones de ellos, Jorge. Quisiera cerrar esa pregunta que hemos estado dando respuesta, pastor, citando que este análisis que estamos haciendo de la naturaleza humana no es nuevo. Filósofos griegos se metieron en este problema. Platón decía que el hombre era naturalmente bueno. Otros filósofos decían que el hombre es naturalmente malo. Usted dio la clave. Hay dos naturalezas dentro del hombre. No es ni totalmente malo, porque hay gente que dice somos totalmente malos desde que nacemos. No es así. Ni totalmente bueno, sino que dentro de nosotros está el germen de Dios, quien nos creó, y el germen del pecado, que es el egoísmo, la rebeldía. Ahora, pastor, ¿cómo está formado el ser humano? Porque si hablamos de la naturaleza, es importante entender qué forma esa naturaleza dentro del ser humano. Vamos a responderlo con un texto bíblico. Definitivamente Génesis capítulo 2, versículo 7 dice de la siguiente manera: y entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. En otras versiones también dicen un ser viviente. Y esto es importantísimo, hermano, y por favor pon mucha atención en este aspecto. Nosotros los adventistas del séptimo día creemos lo que está escrito en la Biblia. Amén. En una dicotomía, o sea, hace referencia a dos. A dos elementos. Dos elementos. Dos elementos, dicotomía, que Dios tomó el polvo de la tierra y modeló el muñeco, que era el hombre. Primer elemento. Primer elemento, y luego ruah, sopló, viento, el espíritu. Es la misma segundo palabra, elemento, claro. Es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para espíritu. En griego neuma. Y en griego neuma. Para que vea que he estado preparándome para este programa. En otras palabras, hay otros hermanos, otras creencias, como la Iglesia Católica, que creen una tricotomía. Por eso ellos hablan del alma.
¿Y qué es una tricotomía? Que el hombre fue formado del polvo de la tierra, más el aliento de vida, más el alma. Y entonces formaron al ser viviente. Eso, hermano, no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia, definitivamente. La Biblia habla solamente, Jorge, de dos elementos: polvo más aliento de vida o ruá, y eso es un alma viviente, ¿verdad? Y que son indivisibles para que justamente ese ser siga con vida. Definitivamente. Porque si yo separo, y es justamente lo que pasa en el proceso de la muerte, si yo separo el cuerpo del aliento de vida, eso es la muerte, pastor. Así que, ¿qué implica esto, estas dos partes, cuerpo y aliento de vida? ¿Qué tiene que ver con la naturaleza del pecado, que es el tema de esta noche? Buena pregunta. Mire que en el griego las palabras son más profundas todavía. Afar, masruá, nefes, chawá. Interesante. Ahí ya me perdí. Ahí estamos Pero perdidos. explíqueme, ¿qué significan estas cuatro palabras? Polvo más aliento de vida, alma viviente. Es interesante. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto es importante que conozcamos cómo fue hecho, cómo fue formado el hombre. Ahora, definitivamente no existe una alma, como algunos dicen, que el alma anda penando o el alma anda no, definitivamente. Cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra y el aliento, el ruá, el soplo de vida, vuelve a quien lo dio Dios, y el alma viviente desaparece definitivamente. Ahora, vayamos al tema que nos referimos ahora de la naturaleza del hombre. ¿Qué fue? Y esto es importantísimo. En Montemorelos escribimos una monografía en qué fue lo que el hombre perdió cuando pecó. ¿La voluntad o la fuerza de voluntad? No estamos hablando de libre albedrío, porque todos tenemos libre albedrío para poder decidir, pero de repente el hombre decide hacer lo bueno. Pablo lo dijo en Romanos, cuando dijo Pablo, tú tienes ahí el texto. Aquí tengo el texto, Romanos capítulo 7, versículo número 15, en la versión lenguaje actual. Dice así: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué perdió el hombre cuando pecó? La voluntad, o sea, la fuerza para poder practicar lo bueno. Es por eso que usted y yo, mi hermano, necesitamos del poder del Espíritu Santo, que es el que está obrando en este último tiempo para poder hacer lo que tomamos, las decisiones que tomamos. Si yo decido seguir a Jesús, si yo decido amar a Jesús, pero en la mañana oro, estudio mi Biblia, me pongo en disposición, y a las 10 de la mañana yo ya he pecado, he perdido esa fuerza que me impela a hacer la voluntad de Dios en mi vida, a hacer la decisión que yo he tomado en mi vida. Mire lo que sigue diciendo el versículo 15. La verdad es que Pablo escribe de una manera muy honesta. Se siente desesperado el hombre en este capítulo. Dice: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero, hago lo malo que no quiero hacer. Y aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Interesante. Es decir, Pablo reconoce que en él están luchando estas dos naturalezas. Pastor, hay una historia que yo le he escuchado a varios de los ministros y que quisiera compartir por cualquiera que no haya escuchado esta historia. ¿Usted ha escuchado la historia de los dos perros? Ajá. Los dos perros, cuenta la historia que había un muchacho, llegó a una feria y miró dos perros, misma raza, misma contextura, solo que la única diferencia es que tenían diferentes colores. Uno era blanco y el otro era negro. Y resulta que todo el mundo estaba haciendo sus apuestas. ¿Quién de los dos perros ganaría? Él llegó a saber quién era el dueño de los dos perros. Era el mismo dueño. Y entonces miró que el mismo dueño también apostaba. Y él se acercó y dijo: yo le apuesto al perro negro. Bueno, el dueño los conocerá. Comenzaron a pelear estos dos perros. Ganó el perro negro. Él dijo: qué raro, algo ha de saber él. A los días, nuevamente,
esta misma feria estaba en otro pueblo y el mismo evento y la persona llegó y ahora el dueño le apostó a su perro blanco. Pelearon los perros, ganó el perro blanco. Este suceso se repitió varias veces. Él iba siguiendo esa feria hasta que miró que siempre al que le apostaba el dueño ganaba. Un día no pudo más, se le acercó y le dijo al dueño: yo quiero que usted me diga cuál es el secreto, porque yo veo que usted siempre apuesta a uno de sus perros y ese es el que gana. El dueño le dijo: le voy a decir, porque usted ha sido tenaz y ha estado buscando esta respuesta. Yo decido quién va a ganar en la semana. ¿Pero cómo? Al que yo decido que va a perder, no le doy de comer. Entonces, aunque usted lo ve igual, está débil. Lo mismo pasa con las dos naturalezas. Usted tiene la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. La pregunta: ¿a cuál de las dos le ha dado de comer esta semana? ¿A cuál de las dos le ha dado de comer hoy? ¿A su naturaleza carnal o a su naturaleza espiritual? Es importante eso. Es por eso que nosotros como pastores vivimos. Una vez un joven me dijo: pastor, pero es que ustedes predican siempre lo mismo. Y le pregunté yo: ¿y qué predicamos? Que lea la Biblia, que ore, que vaya a la iglesia, que estudie. Pero le digo: pero si ese es el secreto de la vida espiritual. No podemos vivir sin alimentarnos de la palabra de Dios, de la oración, del congregarnos en la iglesia, porque eso nos alimenta espiritualmente a tal grado que cuando encontramos el momento de decidir, no solamente yo decida seguir a Dios y decida hacer el bien, así como José frente a la esposa de Potifar decidió y tuvo la fuerza, que es la que el hombre, considero yo, ha perdido, esa fuerza que lo impele a hacer la voluntad de Dios y a cumplir con lo que él ha tomado su decisión. Definitivamente esa historia que has contado, Jorge, extraordinaria, ahí muestra realmente el gran conflicto. Yo siempre lo predico de otra manera. Ajá, de un indito que llegó a comprar un costal de maíz. Y entonces en ese costal de maíz le dijo al tendero: lléneme el costal de maíz. Y el tendero llenó el costal de maíz, pero en una de esas golpeó el dinero que había puesto sobre otro costal y el dinero cayó sobre el costal lleno. Vino el hombre, lo enredó, lo amarró y se lo echó al hombro y él se fue. El hombre, el tendero, no sabía que había caído el dinero ahí, pero el indio que iba con el costal sí sabía que había caído el dinero ahí. Y entonces cuenta que al día siguiente regresó donde el hombre le dice: mira, tenga el maíz, tenga el dinero, no quiero saber nada de esto. Y el hombre le dice: pero ¿qué pasa? ¿Por qué me dices esto? Es que mire, ya le contó la historia, pero habían dos hombres peleando dentro de mí. Uno decía: no te preocupes, no te vio, todo está bien, estás tranquilo. Pero otro decía: no, eso es malo, es pecado, regresa el dinero, ya no aguanto esta lucha dentro de mí, así que se lo entrego. Para callar los dos hombres que estaban peleando dentro. La naturaleza de pecado y la naturaleza de Dios. Hay una batalla dentro de ti y tú decides porque Dios quiere darte la fuerza para hacer lo correcto, pero tú debes de tomar la decisión qué vas a alimentar. Pablo lo dijo de manera extraordinaria. Pablo comentó que todo me es lícito, pero no todo conviene. Si tenemos una naturaleza carnal, si tenemos una naturaleza inclinada a la violencia, ¿qué haces viendo películas violentas? Si nosotros ya por tendencia tenemos esa tendencia a los pecados sexuales, ¿qué hacemos llenándonos de música que nos inclina a esa sexualidad? Por otro lado, ¿quieres progresar en tu vida espiritual? No hay otro camino. Hay que alimentar la naturaleza espiritual orando, testificando, ayunando, todo eso. Y no estamos hablando de salvación por obras, estamos hablando de crecer espiritualmente, de ser fuertes para poder combatir esa batalla que está en la mente. Pastor, ha llegado un momento que es muy disfrutado de nuestro programa, la opinión del experto. Así que los dejamos con el pastor Daniel Busquets, la verdad en 2 minutos. En la sociedad
sociedad occidental no es muy común hablar del pecado. Sin embargo, es una fuerza misteriosa que afecta a todo lo que nos rodea. Mientras ves este vídeo, millones de personas sufren en todo el mundo por culpa de él. Es un gran fallo en el sistema, un virus mortal que ataca a todo lo que existe de este lado del cielo. Pero algunas filosofías ni lo contemplan y te proponen mejorar por ti mismo en una carrera frenética sin rumbo y sin fin. Otras te invitan a mirar en tu interior y descubrir tu enorme potencial. Pero no te puedes engañar, tú sabes mejor que nadie lo que hay en tu interior. Algunas religiones señalan tu pecado y te culpabilizan sin solución, en una lucha imposible contra ti mismo. Otras te ofrecen un perdón vacío, sin ninguna transformación real, en una absurda derrota constante. ¿Cómo surgió el pecado? ¿Cómo me afecta? ¿Son todos los pecados iguales? ¿Es posible vivir sin pecar? ¿Es necesario? A continuación vas a descubrir en 2 minutos la verdad sobre el pecado. ¿Estás preparado? Comencemos. El origen del pecado es un misterio. Intentar explicarlo sería justificarlo. Pero en Isaías 14 y Ezequiel 28, Lucifer codició ser como Dios, y en Apocalipsis 12 se narra su guerra y expulsión del cielo. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, pero en Génesis 3 el pecado rompió esa imagen. El hombre entregó la tierra en manos de Satanás y comenzó un ecosistema alternativo integrando la muerte en la ecuación. La naturaleza entera se degradó y todos comenzamos a sufrir. En Isaías 5:9 el pecado nos separa de Dios, la tierra está aislada del cielo hasta que el conflicto termine. Desde Adán todos nacemos defectuosos. No eres pecador por lo que haces, pecas porque eres pecador. En Romanos 14 todo lo que no proviene de la fe es pecado. Hagas lo que hagas sin Dios, está contaminado. El pecado te esclaviza, roba tus sueños y te convierte en una caricatura de cómo Dios te imaginó. En la Biblia el pecado es rebelión, falsedad, desobediencia, caída, iniquidad, injusticia, maldad. Primera de Juan lo define como transgresión de la ley, pero el término más común en la Biblia es errar el blanco. Desviarte del ideal de Dios. Cuanto más te separes del ideal, mayor es el pecado. ¿Pero no son todos los pecados iguales? ¿Te parece igual que un niño mienta o causar un genocidio? ¿No, verdad? Pues a Dios tampoco. En el Antiguo Testamento había diferentes sacrificios para diferentes grados de pecado. Además, en Juan 19 Jesús respondió a Pilato: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. La principal medida del pecado es la intención. Aunque no todos los pecados son iguales, para Dios no hay ningún pecado pequeño. Pero nuestro ranking es diferente al suyo. Para Dios, el peor es el orgullo. El pecado es un problema de amor, pero mal dirigido. Dios es amor y la esencia del pecado es un cambio en la polaridad de ese amor. Amarte solo a ti. Ese fue el pecado de Lucifer. El orgullo es lo más opuesto y diferente a Dios y cierra nuestro corazón a Él. La Biblia dice que no hay justo ni en uno y Romanos 7 nos recuerda que estamos atrapados. Por eso cada vez que pecas es más fácil volver a pecar. ¿Entonces es posible vencer al pecado? Con la ayuda de Dios, sí. ¿Requiere Dios una vida sin pecado para ir al cielo? Sí, pero no la tuya. Aunque dejaras de pecar, seguirías siendo pecador y no podrías ser salvo. Por eso Jesús nos regala su vida sin pecado. En Romanos 6, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. El pecado no es una enfermedad que se cure con medicación o una operación. Hace falta ingeniería genética, porque afecta al ADN de cada célula de tu cuerpo. La solución es otra naturaleza, y mientras llegue ese día dependemos diariamente del Espíritu Santo para paliar sus efectos en nuestra vida. Dios te perdona, te acepta y te salva como eres, pero no te deja como eres, te ofrece algo mejor. Quiere rescatarte de ti mismo, que disfrutes de la victoria sobre el pecado, acercarte al ideal y para eso te regala una nueva identidad. Deja que Dios te convierta en lo que siempre soñó para ti. Bienvenido a la mejor versión de ti mismo. Muchísimas gracias al Pastor Busquets por aportar tanto a nuestra vida espiritual a través de su ministerio. Y gracias a ustedes también por mantenerse en sintonía de Nuevo Tiempo Honduras. Pastor, ha llegado el momento que lleguemos a conclusiones acerca de este tema. Me encantaría que nos comentara acerca de consecuencias que trajo la entrada del pecado, esa naturaleza pecaminosa que contamina al ser humano, inicialmente Adán y Eva. ¿Qué consecuencia trae para el resto de la creación y para el resto de la generación de Adán y Eva? Definitivamente fue un impacto sorprendente para la vida de Adán y Eva. Un impacto que, de hecho, no solamente los sacó de su hábitat natural, donde ellos nacieron, donde fueron creados, su casa. El Edén. El Edén, ahí su casa. Y ellos salieron y definitivamente quisieron entrar, pero Dios puso un ángel con una espada de fuego en la entrada para que ellos definitivamente no pudiesen entrar. Y hay un versículo en Isaías capítulo 59, versículo 2, que lo vamos a leer, que es un impacto sorprendente para hoy en día en nuestras vidas. Miren lo que dice
la palabra de Dios, y yo quiero que tome su Biblia, mi querido hermano. Recuerde que este es un programa de estudio, es un programa que podemos compartir juntos el estudio de la palabra de Dios. Dice Isaías 59:2: sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, vuestra lengua habla maldad. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidad, y conciben maldad y engendran iniquidad. ¿Qué dices a este texto bíblico, Jorge? Si vamos a hacer la lista de las consecuencias del pecado, me parece, pastor, que este es el texto que nos indica que esta es la peor, porque la peor consecuencia del pecado de Adán y Eva, de tu pecado, de mi pecado, es que nos separa de Dios. Eso es lo más importante. Quebró la relación. Después van a perder otras cosas, van a perder su hogar, van a perder el vigor que tenían en su salud, van a perder muchas cosas más, pero perdieron esa relación con Dios. Se nota desde el primer momento, pastor. Antes, cuando Dios visitaba el Edén, estoy seguro que ellos disfrutaban de la presencia de Dios. Ahora les daba miedo, ahora se escondían, ahora querían mentirle a Dios. Y siempre el Señor es el que tiene la iniciativa, porque ya el humano no tiene la iniciativa de buscarle. Porque perdió esa fuerza, ¿verdad?, de voluntad en él definitivamente. Y nosotros podemos ver rápidamente que Dios toma la iniciativa cuando sacrifica a 2 animalitos para vestirlos con pieles, que significa la justicia. Ellos estaban vestidos con la justicia de Dios. ¿Pero a qué costo? También es parte de las consecuencias. ¿Por qué? Ellos habían sido advertidos que si caían en pecado, Romanos lo dice, Romanos 6:23 y Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ellos tuvieron que presenciar la primera muerte, pastor. Así es. ¿Por culpa de quién? De su pecado. De su pecado. Ellos sabían que imagínense que yo vengo y tengo una mascota que quiero mucho, porque ellos le habían dado el nombre a todos los animales del Edén. Y los que tienen mascotas saben que las mascotas llegan a ser como parte de la familia. Imagínate que este saco estuviese hecho de la piel de la mascota que yo más quiero. Yo creo que me pesaría. Claro. Pero al mismo tiempo era lo único que tenían para cubrirse. Sus hojas, el viento se las llevaba. Eso provocó el pecado. Trajo vergüenza, dolor. Nos separó de Dios. Gracias a Dios que Él mismo dio la solución. Dio el puente. Ese puente que rompió la separación, o mejor dicho, que unió nuevamente a la humanidad con la divinidad, se llama Jesús, y eso es maravilloso. Interesante. Y ya que mencionaste la muerte, yo quisiera leer de Romanos capítulo 4, versículos 12 ¿Qué es otra en adelante, consecuencia? que Aparte de la separación de Dios, la muerte. Exactamente, dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Interesante. Así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Antes de ser dada la ley, el pecado ya estaba en el mundo, porque el pecado no se atribuye cuando no hay ley. Pastor, esto sería tan doloroso. Voy a poner un caso que escuché hace unos años atrás. Conocí una persona que estaba enferma de VIH. Y para rematar de las malas noticias, cuando le dan esa noticia que tiene VIH, también le confirman que está embarazada. Y el temor más grande de esta persona ya no solo era morir, Sí. era que su hijo o hija transmitirle la enfermedad. Claro, por supuesto. Entonces, el versículo que usted lee es justamente eso. Otra consecuencia terrible del pecado, aparte de la separación con Dios, aparte de la muerte para Adán y Eva, aunque no fue inmediata, comenzaron a morir,
desde que dejaron de comer del árbol de la vida. También es darle ese virus, ya no vamos a decir el germen, ese virus de la muerte a toda su descendencia, que es el versículo que el pastor acaba de leer. Pero hay más. Podríamos pasar una maratón de este programa de las consecuencias del pecado. Romanos 8:22, pastor, usted lo tiene. Romanos 8:22, podemos leer del 19 porque me parece muy conocido esto. Adelante. Dice, la creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados, porque la creación fue sometida a frustración, no por su propia elección, sino por la voluntad del que la sujetó con esperanza. De la misma creación será librada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 22. Sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y aún sufren dolores de parto. Obviamente lo está diciendo los versículos posteriores a esto, que la creación fue sometida a frustración, fue sujeta al pecado. ¿Por qué? Al pecado de Adán y Eva. Ahora, definitivamente no es que nosotros creemos en un pecado original, que el pecado de Adán y Eva me afectan a mí. No, es mi propio pecado, mi propio pecado. Cada quien toma la decisión de seguir o no a Cristo Jesús. Y Pero eso nos heredan una tendencia. No nos heredan el pecado, pero nos heredan una tendencia. completa y total. Y aparte de eso, cuando el pastor dice la naturaleza entera gime, Adán y Eva comenzaron a ver cuadros que para ellos eran desconocidos. El manso león, lo puedo decir así en el Edén, se convirtió en un ser violento. Comienzan a nacer las enfermedades, los virus. Eva le toca ver marchitar una flor. Eso para ella tuvo que haber sido un dolor terrible. Un impacto tremendo. Entonces, todo esto son consecuencias de esa naturaleza. Por eso, y no hay mejor momento para decirlo que una época de pandemia. Todos estamos anhelando el día en que se anuncia a nivel mundial, se terminó la pandemia. El coronavirus ha pasado a ser una enfermedad más. Todos anhelamos ese momento. Pero ¿cuánto más deberíamos anhelar el momento en que estemos sanos del pecado? Y por eso, así como estamos haciendo una campaña, ¿verdad? El gobierno lo hace y uno le dice, si usted tiene la oportunidad, vacúnese. Yo le digo lo mismo, si usted tiene la oportunidad, que la tiene, si está viendo este programa, vacúnese del virus del pecado. ¿Y cómo se vacuna? Recibiendo a Jesús como su Salvador personal. Amén. Y mire, hay otro que quisiera yo comentar. Antes de la pandemia, precisamente, Jorge, me llamó un hermano y me dijo, pastor, yo quiero que venga a ore por mi casa. Él pregunté, está bien, hermano, yo voy a orar por su casa, no hay problema. Yo voy, claro que sí, hermano. ¿Quién está enfermo? No, me dice, no hay nada que nadie esté enfermo. Sino que de repente estoy en el cuarto y tiran los vasos de la cocina, me dice. Estoy en la sala y se mueven los muebles de mi cuarto. Y tengo problemas. Y entonces yo le dije en un tono de broma, pero ¿sabe qué, hermano? No me pide ir a orar por usted, le dije. Porque quien metió el demonio en su casa fue usted. Usted debe de orar para que sacara ese demonio de su casa. Y cómo, mira lo que dice, porque esta es una realidad a consecuencia de la maldad y de la entrada del pecado en el mundo. Apocalipsis 12:4. Y con su cola arrastraba la tercera parte de estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando naciera. Interesante, 7 y 8. Y hubo una gran batalla en el cielo y los ángeles combatieron el dragón y los ángeles combatían. Pero estos no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y por desgracia fueron lanzados ese dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. A veces nos preguntamos, ¿estamos solos? No estamos solos. Estamos primeramente con Dios y con los ángeles de Dios. Amén. Pero también como ese indio que les contaba del maíz,
también tenemos a demonios de Satanás a la par de nosotros también listos para atacarnos a cualquier momento. Debemos de entender que en los versículos que leyó el pastor, el campo de batalla era el cielo. Ahora el campo de batalla es tu mente. Allí tú decides, tú eres el árbitro. Las dos naturalezas quieren posesionarse de ti. ¿A cuál le vas a dar la oportunidad? Dios quiere usarte. También Dios quiere vivir dentro de nosotros. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo narra, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero Jesús es un caballero. Cuando Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él no entra a la fuerza. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Él quiere hacer crecer tu naturaleza espiritual. Quiere llenarte del fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio. Esas características de un carácter bello, hermoso, solamente lo vas a lograr si dejas crecer tu naturaleza espiritual con Jesús viviendo en ti. Por otro lado, Satanás también quiere poseerte. Quiere hacer de ti un instrumento de maldad. Quiere desarrollar lo peor de ti, tus peores rasgos de carácter. Tú decides. Pastor, sus palabras finales en este cierre de programa. Definitivamente, hermano, si hay algo que yo le agradezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es cómo nos ha cambiado, nos ha transformado. La Iglesia nos ha dado cualidades, aptitudes diferentes. ¿Por qué? Porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene creencias y doctrinas extraordinarias. Y una de ellas es las normas cristianas que nos muestran cómo conducirnos, cómo andar, qué hacer, qué no ver, qué ponerse, qué comer. Y todo esto, ¿con cuál es el propósito? Para que en cuerpo sano, mente sana, seamos nosotros verdaderos adoradores de Dios. Pero cuando alimentamos más la fiera maligna que hay dentro de nosotros, obviamente que si sembramos tempestades vamos a cosechar ¿qué? Tormentas, definitivamente. Pero si nosotros sembramos la gracia de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que olemos, con lo que gustamos y aún con lo que tocamos, estoy seguro que ese poder transformador del Espíritu Santo entrará a tu corazón y serás transformado en una nueva criatura y podremos decir las cosas viejas pasaron, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Yo me sorprendo cuando leo el testimonio final de Moisés, cuando dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. No parece que es el mismo que mató al egipcio. No, no parece, porque ese es el poder transformador de Dios cuando permitimos que esa zarza ardiente arda en nuestras vidas y arda en nuestros corazones de la misma manera. Hermano, la mesa ha sido servida. Estamos frente al Señor. Lo único que tú tienes que hacer es tomar de todas las promesas y todas las bendiciones que Dios nos ha dado en esta iglesia adventista del séptimo día. Y es por eso me siento orgulloso de ser un adventista del séptimo día en Cristo Jesús. Pastor, antes de que usted nos despida en oración, me encantaría cerrar con este versículo, porque ya analizamos cómo era nuestra naturaleza antes del pecado. Sabemos ahora que tenemos dos naturalezas, pero la pregunta es, ¿siempre tendremos esa lucha en la mente? Una lucha que es difícil de librar, que nos quita la paz. La respuesta es no, no será para siempre. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12, dice de la siguiente forma: ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras, pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Amén.
Ahora vemos en un espejo a oscuras. Esa imagen que Dios nos había heredado de un carácter perfecto se distorsionó, pero Él la está restaurando y volveremos a tener una imagen sin inclinación al pecado, un germen auténtico de amor cuando Cristo venga por segunda vez. Hoy te invitamos a que tú tomes la decisión. Ora en tu casa y dile: Señor, implanta en mí una naturaleza espiritual, hazla crecer, hazme un hombre conforme a tu voluntad. Pastor. Padre eterno, Padre santo, te damos gracias, porque todo lo que nos has enseñado en tu palabra es para nuestro bien, para que podamos crecer en tu amor y en tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a sujetarnos de ti. Ayúdanos, Padre, a hablar de ti más todos los días. Ayúdanos, Padre, a andar como anduvo Enoc contigo, de tal manera que cuando tú vengas en gloria y majestad, podamos ir contigo a vivir por el reino, para el reino de los cielos por la eternidad. Guárdanos, Señor, cúbrenos, Padre, que lo que vean nuestros ojos, lo que oigan nuestros oídos, lo que vuela nuestra nariz y lo que guste nuestra boca, o lo que toquen nuestras manos, sean para adorar y glorificar tu santo y poderoso nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por tu sintonía. Te esperamos el cuarto miércoles de cada mes en tu programa En Esto Creemos, por Nuevo Tiempo, Honduras.